podemos ver que nuestra hermana Mar, que hace 2 semanas sufrió un accidente, ha podido llegar a la iglesia. Ha venido en muletas, pero ha llegado, imagínense. A veces no venimos porque nos duele una uña, pero ya se viene en muletas. Y qué precioso verte, Mar. Que el Señor te bendiga muchísimo, ¿no? También por aquí está una hermana que estuvo ayudándonos mucho en el inicio de la iglesia, con su padre, la hermana Juanita, ¿no? Con su papá, el hermano Juan. Y Juanita al principio en la iglesia nos ayudaba muchísimo, hacía tartas y un montón de cosas que nos ayudaron para obtener algunos fondos, para comprar algunos recursos que necesitamos. Así que es una bendición tenerles, ¿sí? Y luego ya al final vamos a saludar a las personas que están aquí con nosotros por primera vez. Muy bien, vamos el día de hoy a iniciar una serie de mensajes basados en el libro de los Salmos. Son oraciones, son alabanzas dirigidas al Señor, basadas en el libro de los Salmos. Y hoy vamos a hablar del Salmo 22. Así que les ruego que busquen en sus Biblias, el Salmo número 22. Salmo 22. Es extenso el Salmo, pero vamos a darle lectura a todo, ¿sí? Salmo número 22, dice así el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Oraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y tened de vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Vamos a orar, por favor. Nuestro buen Dios, bendecimos, Señor, tu santo nombre y te agradecemos por tu bendita palabra, Señor. Padre, ella es el alimento para nuestra alma, Dios. Ella, Señor, es esa luz que alumbra nuestro entendimiento. Ella es la fuerza, Señor, lo que vigoriza todo nuestro ser. Y Padre, te honramos porque tú la has revelado, Señor, al corazón, Señor, de tu pueblo y de tus hijos. Gracias por ella. Vuélvenos a hablar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este es un salmo tremendo, porque hace una pregunta que a lo mejor nos han dicho, nos han enseñado que no se le debería hacer a Dios. Preguntarle por qué. Recuerdo que cuando recién empezaba a ir a la iglesia y recién me había convertido, alguien me dijo que a Dios no se le preguntaba por qué, sino para qué. Cuando uno está pasando algún sufrimiento, alguna prueba, algún estado de desesperación y de angustia, lo que había que preguntarle a Dios es ¿para qué estoy viviendo todo esto? Y en realidad, aunque hay mucho de verdad en el sentido de que detrás de los sufrimientos hay un propósito de Dios, sin embargo, se impedía que en una situación difícil el corazón se derramase con honestidad delante de Dios. Y cuando uno lee aquí este salmo, uno se da cuenta que el escritor de él no es ni un blasfemo, ni es un incrédulo, ni es un ateo, sino que es un hombre que está pasando por una situación compleja y difícil y no sabe por qué la está viviendo. No sabe qué está ocurriendo. No sabe cuáles son las causas o los motivos por lo cual está sufriendo esta tremenda experiencia, y entonces no hace otra cosa sino que decirle al Señor: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y ya saben ustedes que este mismo clamor del salmista no es otra sino una profecía que Jesucristo también cumple en la cruz, porque Jesús se hace dueño de este clamor y le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en el arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Y el salmo, aunque expresa la oración de Jesús y la vivencia de Jesús, también evidentemente expresaba la vivencia del hombre que lo escribió, Como las semanas anteriores hemos hablado acerca de los padecimientos y los sufrimientos de Jesús y la muerte de Jesús, yo hoy día quiero aparcar y dejar a un lado el tema de los sufrimientos de Jesús, que de todas maneras lo tocaremos, pero quiero centrarme un poco en lo que pudo ser la vivencia de este hombre, el rey David, que escribió este salmo. Ya saben ustedes que la vida de David no fue nada fácil, porque aunque era el ungido de Dios y Dios lo había llamado para una tremenda misión, sin embargo, tuvo que tropezar con gente que no aceptaba el lugar que Dios le había puesto. Saúl no aceptaba que él fuese su sucesor. El rey Saúl se había llenado de celos y le persiguió por mucho tiempo, queriéndose oponer a lo que era la voluntad de Dios, es decir, que David fuese el nuevo rey, era el ungido, escogido por el Señor. Y todos conocemos las huidas y la persecución que sufrió David de parte de Saúl. Pues a lo mejor, algún momento, alguna situación de esta persecución, David escribió este salmo. O a lo mejor también cuando tuvo que afrontar esa tremenda rebelión que su propio hijo levantó contra él, su amado Absalón, y se sintió absolutamente desamparado. Con precisión no sabemos la situación. Lo que sí podemos decir es que fue
una experiencia de terrible angustia. No fue cualquier prueba, no fue cualquier vivencia en la vida de David. Fue un momento tremendo en el cual él sintió que ya ni siquiera Dios estaba con él. Todos hemos pasado pruebas y situaciones difíciles, y la verdad que en muchas de nuestras pruebas hemos sentido el consuelo de que Dios esté a nuestro lado. Pero puede ser también que pasemos otras situaciones donde nos parece que ni siquiera Dios está con nosotros. Experiencias límite, vamos a decirle así. Esta puede ser la experiencia de un hombre que injustamente está recluido en una prisión, está entre los barrotes, en la cárcel, abandonado por todos, sufriendo una terrible injusticia y no sabe cuándo va a salir de esa prisión o si alguna vez saldrá. Puede ser también la oración de una mujer que, habiendo sido buena madre, buena esposa, de pronto sufre la infidelidad de su marido, que finalmente la abandona, la deja y se olvida de ella para siempre. Puede ser la oración de un muchacho que de repente se queda huérfano, se queda sin padres. Puede ser la oración de un hombre trabajador que de pronto es despedido y se queda sin un medio y sin ningún recurso para ayudar a los suyos, y no sabe por qué. Y entonces, sin perder la fe, eleva su mirada al Señor y le dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Y yo describo estas situaciones porque pienso que en algún momento de nuestra vida, posiblemente, si ya no ha ocurrido, atravesaremos situaciones así, en las cuales podremos decir: Señor, ¿qué quieres de mí en este momento? Porque vivo una experiencia, una situación que no rehusaría aceptarla si en verdad hubiese hecho algo malo. No rehusaría quedarme sin trabajo si hubiese estafado, si hubiese engañado, si hubiese mentido. Pero habiéndome conducido con esfuerzo, con coraje, con pundonor, entonces me veo enfrentado a una situación como esta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿O es que he cometido un gran pecado? ¿O es que he cometido alguna falta que me lleva a una situación como esta? Entonces son momentos de confusión en realidad. Son momentos de tremenda confusión que todos nosotros pasamos, y tenemos que rebelarnos entonces ante aquellos que nos dicen que el cristiano no debe sufrir, ni debe sufrir, y que siempre debe demostrar una actitud de alegría y de felicidad. Eso es inhumano y además es antibíblico, porque no es así la vida. Porque la vida está llena de muchos sinsabores y momentos amargos, aún para el justo. No estamos diciendo aquellos momentos que los vivimos producto de las terribles consecuencias de nuestros pecados o faltas, sino lo que vive el hombre honesto, lo que vive la mujer honesta, los que quieren vivir para agradar a Dios y sin embargo les ocurren situaciones como esta. Es lógico que, aunque tengan conciencia de ser pecadores, digan: Señor, ¿por qué? Y entonces no podemos impedir que nuestra alma se abra delante de Dios y exprese con toda confianza lo que estamos viviendo. Y yo te digo, si tú vives una situación como esta, ten el corazón abierto para decirle a Dios lo que tú sientes y lo que tú percibes, aunque teológicamente pareciera que es un error. Ábrele tu corazón al Señor. Ahora, no es que Dios la ha desamparado, porque Él no desampara a su pueblo, pero Él siente que Dios lo ha desamparado. Es como un silencio de parte de Dios. Y entonces aquí este salmo nos da
herramientas para enfrentar situaciones como esta. Ante ese desamparo y ese aparente abandono, Él piensa en situaciones que le van a ayudar a salir de esa oscuridad. Y por ejemplo, en el versículo 3 habla acerca de sus padres. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es decir, me siento hoy por hoy, Señor, desamparado. Y me siento hoy por hoy abandonado, Señor. Pero yo sé, he oído y conozco que hubo muchas personas que han pasado por experiencias como la que yo estoy viviendo. Y sé, Señor, que clamaron, te buscaron, elevaron sus ojos al cielo y tú los libraste, Señor. Es decir, su angustia, Él no está permitiendo que avance esa angustia, esa oscuridad, y se está rebelando contra ella, recordando los testimonios de sus padres o de los conocidos que han luchado y han salido victoriosos en situaciones de enorme necesidad como la que él está pasando. Recuerda ese testimonio de los justos en el pasado. Pero también enfrenta esto, no dejándose enceguecer por esa situación en particular, sino acordándose de que en general, si se ve toda la película de la vida, Dios estaba con él. Porque claro, puede haber momentos de valle, de oscuridad, difíciles y complicados, y podemos fijar la mirada solamente allí, quedarnos allí y hundirnos más y más y más. Y él dice: Señor, yo recuerdo y yo sé que por ti es que estoy vivo. Señor, tú fuiste realmente el médico que me sacó del vientre de mi madre. Trayéndolo a nuestros tiempos, por supuesto. Señor, yo no solamente estuve echado en el pecho de mi madre, bebiendo de sus pechos, sino que también estuve echado sobre ti, Señor. Tú fuiste como mi Padre. Y Señor, yo sé que tú me has sanado. Yo te quiero decir, hermano, que estoy seguro que todo aquel que ha conocido al Señor y está pasando por una experiencia límite, difícil, puede perfectamente recordar que así como hay experiencias muy difíciles y extremas, puede recordar tiempos preciosos y hermosos delante del Señor, donde la mano de Dios ha estado contigo, donde el poder de Dios ha estado contigo. Claro que sí, porque en momentos como estos, repito, la oscuridad quiere justamente entenebrecer todo, pero el Señor te ha dado la vida. El Señor te ha amado, y te ha amado desde el principio. Aun cuando tú no tenías conciencia, ya Dios estaba contigo y Dios te estaba cuidando, y entonces ahora Dios no te va a abandonar. ¿Tienes esa experiencia con Dios? Porque el que ha probado de los brazos amorosos del Señor sabe que lo que estoy diciendo no es un error. Sabe que hay un Dios que le ama, que le cuida, que le protege y que le bendice. Entonces él está recurriendo a su propia experiencia diciendo: no, yo sé que el Señor está conmigo porque Él me cuidó aún desde mi nacimiento. Pero como los salmos son una lucha y una batalla entre la desesperación y la fe, luego de ese clamor, a él ocurre lo que a veces nos pasa a nosotros. Esto es que aunque nos afirmamos en fe, puede ser que nuevamente la situación que estamos viviendo nos quiera traer hacia abajo, y entonces Él hace aquí algo maravilloso, a lo que Dios por supuesto no va a cerrar su oído, sino que Él empieza a describir lo que le está ocurriendo, los sufrimientos que está padeciendo. Y Él nos da cierta luz de lo que ahí está viviendo. Pareciera ser que
está sufriendo el acoso de sus enemigos, pareciera ser que aún está enfermo en esa situación, porque dice: mis labios están completamente resecos, soy como un tiesto, puedo contar mis huesos, es decir, estoy tan debilitado que aún se ven mis huesos. Y además de esta situación física que estoy pasando, viene la angustia, porque mis enemigos son como bestias. O sea, la gente que quiere mi mal no tiene ninguna compasión de mí. Si pudieran verme muerto, seguramente se alegrarían mucho. Dice: son como toros que me rodean, son como leones, son como perros que quieren morderme, que quieren alimentarse de mí y que quieren poner fin a mi vida. Y entonces la situación de él es extrema, porque está viviendo una experiencia de acoso, una experiencia de burla, una experiencia de un insulto continuo a su fe, que además traen consigo amenazas contra su vida. Y no solamente amenazas contra su vida, sino agresiones, porque dice: han horadado mis manos y me han quitado mis vestidos y se los han repartido entre sí. Entonces aquí hay algo tremendo, porque sufrimos mucho cuando la gente se burla de nosotros. Y sufrimos más cuando la gente se burla de lo que más amamos. Se burlan de su fe. Dicen: ah, mira cómo estás. Tú te encomendaste a Dios, pues que Dios te salve. Qué doloroso es cuando alguien se burla de lo más sagrado, de lo que uno más ama. Por eso que es tan doloroso cuando a veces escuchamos por la calle a gente expresarse de una manera fatal en contra de Dios, ¿no es cierto? Con palabras de grueso calibre y con quejas que rayan verdaderamente en la blasfemia. Y cuando esa burla se dirige a nosotros, pues el alma se quiebra y el alma se rompe, porque la verdad es que a veces da sensación de que los incrédulos la están pasando mejor que nosotros. Y ellos se encargan de decirnos: pues tienes fe, pues que Dios te salve. Y entonces se burlan, y entonces también le insultan, y luego le amenazan. Dije que le amenazan. Ser cristiano muchas veces implica vivir en una permanente amenaza de parte del mundo, porque tu conducta, si es fiel a Dios y si es correcta, es un juicio para todos aquellos que no viven de acuerdo a las pautas que Dios ha establecido de acuerdo a la honestidad. Es decir, si alguien es una lámpara, los que viven en las tinieblas y quieren vivir en las tinieblas, lo que van a querer hacer es apagarla. Y pueden recurrir a lo que sea, a la amenaza y aún hasta la violencia, como hicieron con Jesús, con tal de terminar con esa pequeña luz que les muestra su vida de oscuridad y de pecado. Ahora, toda esta descripción aquí tremenda que yo he leído, ya dije, es en primer lugar la vivencia de Jesús. Fue la vivencia de Jesús. Jesús sufrió todo este tipo de burla, este insulto, este maltrato, esta violencia física en la crucifixión. Y entonces aquí se revela una cosa tremenda. Se revela, por tanto, que en la angustia de Jesús, Él lleva nuestra angustia. En la angustia de Jesús está contenida también mi propia angustia. Es decir, si se burlan de mí, si me insultan, si me cercan, si me amenazan y aún si me agreden, todo ese dolor profundo que yo cargo y que llevo está contenido en ese dolor que sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Está ahí contenido. Es decir, Jesús sufrió y padeció por lo que ahora yo estoy viviendo también.
Los peruanos tenemos un extraordinario poeta que se llama César Vallejo, pero a veces algunos de sus poemas tienen una clara comprensión de lo que es el consuelo de Dios entre el sufrimiento del ser humano. Vallejo, un poema, le dice a Dios: si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero Dios sí se hizo hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y Jesucristo sufrió con creces y más allá de los límites que podemos soportar nuestro dolor y nuestra angustia. Claro que sí sufrió. Y entonces no es algo equivocado hablar con claridad delante de Dios y decirle: Señor, mira, todo esto estoy pasando y todo esto estoy sufriendo, y Señor, la verdad es que no sé por qué. Porque Jesús justamente padeció y llevó nuestros dolores y nuestra angustia. Ahora, el versículo 18 del Salmo, que va describiendo este sufrimiento, termina diciendo: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y el 19: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces, otra vez, ante el dolor, se revela la fe de este hombre, que dice: sí, Señor, siento tu desamparo, sí, Señor, siento la soledad, siento la amenaza y el odio de mis enemigos, pero Señor, tú eres el único que me puede librar. Y es que ya no se trata solamente de luchar contra estos estados difíciles, recordando los triunfos de los otros y recordando lo bueno que ha sido Dios con nosotros, sino también no doblegándonos, sino también seguir luchando en oración. Hay que seguir luchando en oración. Parece que Dios no responde, hay que seguir luchando en oración. Mira, y de pronto este salmo da un salto tremendo, porque a continuación dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, y hay todo un cántico de liberación. A mí me hizo pensar más o menos esto así. En algunas épocas de mi vida he tenido la costumbre de escribir algunas oraciones a Dios, sobre todo cuando uno está muy angustiado, como que el alma desea sacar todo lo que hay en nuestro interior, y a veces orar o escribir nos ayuda. Digo, a veces escribir nos ayuda. Entonces, a veces he encontrado, y a veces he escrito en cualquier cuaderno o en cualquier hoja, y a veces después de años he encontrado alguna oración que me ha hecho recordar momentos de terrible angustia, y al leerlo he recordado que efectivamente eso fue así, pero lo que no estaba escrito en ese papel es cómo Dios me sacó de esa angustia. ¿Me estoy dejando entender? Este salmo me parece algo así. Si lo dejamos en el versículo 21, ves a un hombre sumergido en su dolor, sumergido en su clamor, sufriendo, luchando para que Dios no lo abandone, y no sabiendo por qué está viviendo eso. Y si lo dejáramos simplemente ahí, diríamos: pobre hombre, ¿qué habrá sido de su vida? Y a veces pienso que, como las soluciones no son inmediatas, pienso que este salmo a lo mejor David lo escribió en 2 tiempos. Hasta el versículo 21, en su momento de mayor angustia, y a partir del versículo 22, quién sabe, después de un tiempo, cuando experimentó la respuesta de Dios a su clamor. Y entonces Dios lo saca de esa situación.
Dios lo saca de esa situación. Y entonces David nos dice, la historia no ha quedado aquí en mi dolor, la historia no ha quedado en mi desesperación, sino que la historia tiene un final distinto a la manera como empecé a escribir este poema. La historia nos dice que finalmente, aunque pasé por una inmensa oscuridad, el Señor me socorrió. El Señor es real. El Señor me salvó, me sacó de esta situación, y entonces anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y luego nos dice, y le dice a la congregación, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, temedle, servirle, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. El versículo 24, ahí está la clave. Es decir, David en verdad experimentó la liberación de parte de Dios. La liberación de parte de Dios. Clamó, se afligió delante del Señor y el Señor le liberó. Mira, hermano, una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es perseverar en oración. Quisiéramos que Dios nos liberara rápidamente. Quisiéramos que la prueba pase de una vez por todas. Y entonces nuestra oración llega a un final abrupto porque nos parece que Dios en verdad no nos escucha, y entonces se corta el canal de comunicación con Dios. Pero todo aquel que se mantiene en una actitud constante de oración y de comunión con el Señor, nos enseña la Escritura, y estoy totalmente seguro que experimentará ese poder salvador y liberador de parte del Señor, como aquí lo experimenta David. Y entonces escribe el Salmo 24, dice, no, el Señor no menosprecia como yo pensaba. El Señor no abomina la aflicción del afligido. No, tampoco el Señor esconde su rostro, sino que cuando clames a Él, Él te va a oír. Él te va a oír. ¿Cuántos de ustedes luchan, verdaderamente luchan en medio de la aflicción usando la oración? La oración sincera, la oración honesta, la oración de corazón. ¿Sabes? Una cosa es que te cuenten las cosas que Dios ha hecho con otros. Algo totalmente diferente es que tú experimentes el poder de Dios. Una cosa es que alguien te diga, sí, el Señor me libró y te doy este testimonio. Y otra cosa es que tú mismo experimentes en tu propia vida lo que es el poder de Dios. Y por eso es que nosotros también estamos aquí, porque creemos que Dios escucha y oye al afligido, y que tú puedes experimentar ese poder y esa liberación de Dios de primera mano. Pero eres tú quien tiene que buscar a Dios. Yo sé que es bueno que otros oren por nosotros, clamen por nosotros, y mucha gente viene a mí y me dice, pastor, ore por mí. Más quisiera yo que orases por ti mismo, tú por ti mismo, porque tendrías contacto directo con Dios. Claro que sí, como iglesia oraremos por el sufrimiento, mas tú debes orar por tu propio sufrimiento y debes inclinar tus rodillas ante el Señor. Debes decir, Señor, no sé por qué no me escuchas, pero aquí estoy, Señor. No sé, Señor, por qué pasa tanto tiempo y pareciera ser que no me respondes, pero aquí estoy, Señor. Ahí experimentarías a Dios de otra forma y de otra manera. Esto nos enseña el Salmo. Y entonces, por eso que David, cuando es liberado por el Señor, David dice, esto yo no puedo guardármelo. Yo tengo que ir y juntarme con mis hermanos, y tengo que cantar con ellos, y tengo que expresar a Dios toda la gratitud que hay en mi corazón, y tengo que decirle a todos
que hay que vivir temiendo al Señor, hay que vivir alabando a Dios, hay que vivir para glorificar al Señor. Y según lo que aquí muestra el Salmo, pareciera que David incluso llega a hacer una comida donde invita a la gente cercana, donde invita a la congregación, una comida en gratitud a Dios. Dice que en esa comida se sientan los humildes, se sienta el pueblo de Dios. Hermano, hay muchas historias así. Quizás esa celebración, ¿no es cierto?, que tienen en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, no es otra cosa sino eso, sino es celebrar la salvación de Dios. No es otra cosa sino celebrar que el Señor a un grupo de peregrinos miserables y pobres y angustiados, perseguidos en Europa, les hizo llegar con buen fin a esa tierra en donde pudieron gozar de libertad. Y nosotros, si experimentamos el poder de Dios y la salvación de Dios, yo estoy seguro que viviríamos para agradecer al Señor. Muchas cosas le haríamos solamente por gratitud a Dios. Ahora, la trascendencia de lo que él ha vivido, porque era un sufrimiento personal, pero ese sufrimiento personal se vuelve algo trascendente, porque cuando involucra a toda la congregación, lo que estás haciendo es esto, diciéndoles: miren, se puede salir de una situación de angustia, se puede salir de una situación de desesperación. La angustia y el temor puede pasar por nosotros, pero no destruirnos. Entonces, ahora sí su dolor trasciende, porque se vuelve un cántico de gratitud donde toda la congregación está involucrada. Y aún más, porque este hombre, además de involucrar a la congregación, dice, y no solamente debe de reconocer a Dios, su pueblo, sino todas las naciones, los confines de la tierra, deben saber que hay un Dios que salva y que hay un Dios que libra a aquel que le busca. Y entonces en esto tenemos que volver a Jesucristo y a sus sufrimientos, porque los sufrimientos de Jesús se vuelven enormemente trascendentes. Es decir, porque Jesús sufrió y Jesús padeció angustia, tú y yo, que no somos ni judíos, ni somos israelitas, ni hemos vivido en los tiempos de Jesús, y que vivimos a miles de horas, cientos de años de distancia de ese acontecimiento, podemos recibir los beneficios del consuelo de Dios. Porque dice que el Salmo es que todas las naciones deben de venir y deben alabarte, porque nuestro Dios es un Dios que salva, es un Dios que libera. Y finalmente, con esto acabo, dice él, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Mira, cuando hay una persona que verdaderamente en su vida ha experimentado el poder de Dios, la transformación de Dios y la salvación de Dios, no solamente él será beneficiado, sino nadie puede determinar la magnitud y saber hasta qué generación serán bendecidos por esa experiencia liberadora que ha tenido Dios con esa persona. Lo que te quiero decir es, posiblemente estés pasando por una situación bien difícil y complicada. Si experimentas a Dios en su victoria, tu hijo, tu nieto y tu bisnieto pueden recibir todas las bendiciones de lo que hoy a ti te está ocurriendo. Pero aférrate a Dios. Aférrate a Dios. Habla honestamente con el Señor. Grítale tu dolor a Dios si quieres.
puedes tener la sensación de que Dios está en silencio, pero Él está contigo. Él está contigo. Y llegará un momento en que Dios, según su soberana voluntad, actuará. Y esa experiencia que has vivido y que ahora no entiendes, entonces comprenderás todo lo beneficioso y toda la bendición que puede traer. Así que, hermano, te animo a que no desesperes ante nada. Y te animo a que seas un hombre y una mujer que clame a Dios con honestidad y con sinceridad. Dios está más cercano a lo que tú puedes imaginar. Vamos a ver. Habla con el Señor ahí donde estás. Busca a Dios. A veces pensamos que la solución la tienen las personas. Busca a Dios. Si te sientes angustiado, busca a Dios. Si te sientes abandonado, busca a Dios. Si te sientes amenazado, traicionado, olvidado, insultado, es tiempo de buscar al Señor. Dios mío, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Jesucristo, porque tú pasaste, Señor, por una experiencia tan terrible, de la cual saliste victorioso, Señor. Padre, todo está en tus manos. Nosotros, Señor, confiamos en ti. No nos dejes, Señor, hundirnos en la oscuridad, en la depresión o en la angustia, Señor. Levantamos nuestras manos a ti. Sácanos, Señor, como se rescata a un hombre que ha caído en un hoyo, a una persona que se hunde en tierra pantanosa. Sácanos, Señor, sácanos con fuerza, Señor. Así como estamos, hermanos, hoy día es primer domingo de mes y vamos a recordar la muerte y la resurrección de Jesús.